Queridos, buenos días, les saluda el profesor Mauri Rojas. Bienvenido a esta tercera clase del curso de Oratoria Jurídica Penal. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que me comenten sus impresiones al finalizar la actividad de hoy. Conversemos un rato sobre la teoría del caso penal, una filosofía bastante novedosa, muy dinámica, que genera resultados altamente positivos en el desarrollo de la praxis jurídica penal. En este sentido, es muy conveniente recordar que todo inicio de cualquier proceso formal, claro está, implica que el fiscal y el defensor deben comenzar por establecer una teoría del caso completamente asertiva. Pero, ¿qué es básicamente la teoría del caso? Esta es un planteamiento que la acusación o la defensa, es decir, el fiscal del Ministerio Público o la defensa privada, es decir, usted, hacen sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas que los sustentan y los fundamentos jurídicos que los apoyan, es decir, es tu punto de vista. La teoría del caso se presenta inicialmente en el alegato de apertura como una historia que reconstruye los hechos con propósitos completamente persuasivos hacia el juzgador y siempre va a buscar encontrar la verdad procesal de orden formal. En otras palabras, muchachos, la teoría del caso es, reitero, es nuestra versión acerca de lo que realmente ocurrió o el punto de vista desde el cual queremos que el tribunal mire y procese la prueba que presentamos. Pero bien, ¿cuándo debemos construir una teoría del caso? La teoría del caso, como es nuestra versión acerca de lo ocurrido, es la telenovela, la historia de lo ocurrido, se puede desarrollar inicialmente desde la fase preparatoria, continuar en la fase intermedia y, por supuesto, en la audiencia de juicio. En todas las etapas del proceso es conveniente reconstruir la teoría del caso, es decir, plantearla. Pero ¿cuáles son las características? Es muy importante que tengan claro que, si bien es cierto, es una versión de los hechos narradas de una manera sencilla, lógica, esta debe poseer ciertas características que las desvincula de todo hecho irracional. Dentro de esta podemos citar que la teoría del caso debe ser completamente sencilla, debe ser flexible, debe ser lógica, debe ser única, debe ser autosuficiente y, por supuesto, debe tener verosimilitud. Explico de una manera breve cada una de estas características. Debe ser sencilla, no compliquen la narración de los hechos, reitero, con una telenovela mexicana, no, algo tan extenso cansa a los oídos. Y recuerden ustedes que el juez básicamente conoce del derecho, pero no conoce del hecho. Mientras ustedes puedan expresar, alegar, argumentar de una forma humilde, sencilla y, por supuesto, corta, mucho más sencillo será para el juez poder procesar lo que usted está planteando y, por supuesto, lo que pretende solicitar. La teoría del caso también tiene que ser flexible. No sea completamente usted rígido, es decir, tenga presente que en cualquier momento su discurso jurídico puede cambiar, puede variar de acuerdo a las circunstancias y las situaciones e incluso las condiciones presentes en la audiencia. La teoría del caso también tiene que ser lógica. Algo irracional no es conveniente presentarlo en una audiencia, en una presentación de imputado, en una audiencia preliminar y mucho menos en la audiencia de juicio. Tiene que tener coherencia, debe ser única. No tiene que ser una copia textual de la teoría del caso de otra situación legal que por supuesto se asemeje. No, esa tiene que ser original, debe ser completamente genuina, extraída de tu propio intelecto. Autosuficiente, que se pueda permanecer de pie con las pruebas que tú mismo vas a proporcionarle al tribunal. Y debe tener verosimilitud, es decir, que cambie en el tiempo, que cambie, que tú puedas cambiarla. No tiene que ser, reitero nuevamente, totalmente rígida. La teoría del caso está estructurada por tres elementos muy importantes. El primero de ellos es el elemento fáctico, el segundo es el elemento jurídico y el tercero es el probatorio. Comienzo explicando desde el primer momento. El elemento fáctico son todas aquellas proposiciones que tienen por finalidad el poder reconstruir los hechos. Es básicamente nuestra versión. El elemento jurídico es aquella que está configurada por la que resulta aplicable de los hechos, es decir, la tipicidad del delito. Todo aquello que lo soporta desde el punto de vista legal. Si hablamos de una violación, la violación como delito debe estar contemplada en el Código Penal.
Si hablamos de un hurto como delito, también esto tiene que estar contemplado en el Código Penal. Hablamos de tipicidad del delito. Y el final es el elemento probatorio. Este es uno de los más importantes, muchachos. Recuerden que la actividad probatoria se fundamenta sobre la plataforma del argumento, y el argumento básicamente es el arte de probar. Y el elemento probatorio está conformado por todos los elementos que pueden acreditar las proposiciones fácticas. ¿Y qué son estas proposiciones que acreditan? Bueno, los medios probatorios, los elementos de prueba que usted oferta. Entonces, la teoría del caso triangularmente está estructurada, repito, por un elemento fáctico, nuestra versión, por un elemento jurídico, lo que respalda legalmente la versión de los hechos, y el elemento probatorio, que son los medios probatorios que lo sustentan. Pero ¿cómo puedes clasificar la información de tu teoría? Yo te sugeriría que establecieras primeramente cuáles son los hechos positivos de una manera continua, los negativos y finalmente los inamovibles. Cuando te hablo sobre los hechos positivos, me estoy refiriendo a todos aquellos elementos de mi teoría del caso que acreditan la misma, que la acreditan, como por ejemplo, mi representado, el ciudadano Felipe Pirela, cuya cédula de identidad muestro a este juzgado, se encuentra acá en esta sala. Como te puedes dar cuenta, se acreditó la identidad del ciudadano mediante el instrumento cedular. Establece hechos negativos. Los hechos negativos son aquellos que acreditan la teoría de la contraparte, y básicamente es desmentir completamente todo lo que establece el Ministerio Público en su condición de acusador. Y los hechos inamovibles, como último desarrollo, son aquellos que acreditan los hechos concretos que no inciden en mi teoría del caso. Fíjense que, por ejemplo, aquí en los hechos inamovibles este es uno de los más sencillos. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, si ocurrió un homicidio o un accidente de tránsito con fatalidad en el barrio San Vicente de la ciudad de Maracay, el hecho inamovible allí resulta que la situación conflictiva de orden penal se registró, ¿dónde? En el barrio San Vicente. Entonces, eso es un hecho inamovible. Nadie va a poder cambiar que el accidente se presentó allí. Nadie, absolutamente nadie. ¿Cuáles son los requisitos normativos para establecer una teoría del caso? Bueno, es sencillo. Esta tiene que ser breve, tiene que ser clara, tiene que ser sumaria. Tienes que estar muy pendiente porque la teoría del caso básicamente representa uno de los puntos neurálgicos y más importantes para poder desarrollar efectivamente la praxis jurídica penal. Si bien es cierto, la teoría del caso representa una narración de los hechos de acuerdo a nuestro criterio profesional, no deja de ser menos cierto que tienes, reitero con esto, y te pido que prestes una atención total en estas afirmaciones. La teoría del caso tiene que estructurarlas bajo un orden, tiene que tener características importantes. Si recordamos un poco, bueno, debe ser sencilla, tiene que tener verosimilitud, tiene que tener lógica, por supuesto estructurada con los diferentes alegatos que más adelante te voy a plantear. Debes establecer qué tipo de información quieres hacer llegar al tribunal, entre ellos los hechos positivos, los hechos negativos, los hechos inamovibles, entre otros. Y por supuesto comprender que la teoría del caso no la vas a utilizar únicamente en una sola audiencia, la vas a emplear en todos los procedimientos del proceso penal. Amigos, estimados participantes, les sugiero que lean el material que les acabo de adjuntar en PDF. Es una generalidad sobre la teoría del caso que les va a resultar sumamente interesante y por supuesto va a ayudar a fortalecer los conocimientos. Y de la misma manera, la tarea número 3 va a ser establecer una teoría del caso de acuerdo al planteamiento que se le agrega a continuación y que se le adjunta también en formato PDF. Cualquier duda, no duden en contactarme y con muchísimo gusto se las aclararé a los fines de poder acrecentar los conocimientos en todo lo que comprende a la teoría del caso. Y recuerda siempre esto: lo que hoy es una locura para una persona, mañana será una genialidad para el mundo. Y esta palabra es para ti, eres un campeón, son ustedes unos campeones, se les quiere. Espero desarrollen la actividad con muchísimo profesionalismo porque profesionales son ustedes. Dios les bendiga, se les quiere.